meter personas que no quieren ver en las calles. Buenas noches. El tema carcelario es algo que le compete a toda la sociedad. Diferentes problemas han permitido que las cárceles en Colombia sean denominadas hoy auténticas escuelas del crimen. Soy Esmeralda Echeverry y los invito a conocer diferentes opiniones al respecto. Acompáñenme. Empezando, el gobierno nacional ha hecho con el sistema carcelario un abandono administrativo, un abandono en el tema de recursos, tanto presupuestales como de talento humano. Entonces ha convertido el sistema carcelario en bodegas humanas. No ha tenido en cuenta que la pena tiene que ser de resocialización y no lo que está haciendo en este momento y hace más de 20 años. Meter personas que no quieren ver en las calles dentro de los establecimientos carcelarios para que en muchos casos se ahonde en su crítica situación de poder vivir en sociedad. Entonces acá vienen los reclusos y se profesionalizan en el crimen. Las falencias del sistema carcelario son numerosas, pero me voy a centrar sobre todo en dos que son las que generan toda la problemática carcelaria. Una es el hacinamiento y la otra es el populismo punitivo y terceramente sería la falta de personal. En el primer enunciado, el populismo punitivo, Colombia tiene que volcar su política hacia otro tipo de sanción para los contraventores de las cárceles. Todo no puede ser cárcel porque las cárceles ya están hacinadas. En Colombia la infraestructura carcelaria es pésima. Los internos porque hayan cometido sus infracciones pues tienen unas condiciones de derechos humanos. Entonces el hacinamiento hace que en las cárceles haya un montonón de situaciones porque pues mientras más gente, menos oportunidad a la redención, menos oportunidad a la salud, y eso conlleva a que la situación intramural de los internos pues sea cada día más difícil. Prácticamente por el abandono institucional, por el aporte y los ingresos que llegan a los establecimientos carcelarios son muy pobres. Infraestructura que datan de muchos años, que ya paredes que se están cayendo, pabellones que se están cayendo y no dan con la capacidad para tanta gente. La falta de personal de guardia es un problema gravísimo. Establecimientos que tienen por lo menos 1000 internos en este momento tienen 25 o 30 unidades de guardia, que es una situación bastante difícil para nosotros de controlar. No tenemos los medios necesarios, no tenemos los vehículos necesarios para transportar a los internos, ni las capacidades de personal para transportar en caso de trasladar internos por lo menos a las audiencias judiciales. Han cogido el derecho penal como un protagonismo punitivo por parte de los congresistas de la República. Y nosotros mismos como sociedad lo que hacemos es exigirle al Estado de que agrave las penas. Sí, entonces vemos que si está de modo el hurto de celular, entonces le exigimos a los congresistas, y los congresistas con el fin de ganar votos sacan la ley contra el celular, habían congresistas que pensaban que tenían que dar la cadena perpetua a las personas que cometan actos sexuales, pero nunca ven qué pasa dentro de estos muros. Entonces el primer punto, no tienen en cuenta, las leyes en Colombia no tienen en cuenta el impacto que tienen dentro de las cárceles. Y segundo, el Estado no es consciente de que la pena tiene que ser resocializadora y que el IMPEC tiene que hacerse cargo únicamente de los internos condenados para empezar su proceso de resocialización. Entonces vemos que hay internos que se pueden demorar 2, 3 años en su calidad de sindicados y nadie les resuelve. Entonces eso va generando que el hacinamiento crezca
y al generarse el hacinamiento es la principal fuente de violación de derechos humanos. Una persona que quiere obtener rédito político, que quiere obtener votos, sencillamente hace uso de la prisión como un mecanismo para obtenerlo. O sea, promete más prisión, promete aumento de penas, promete prisión perpetua. Todo desconocedor de la materia siempre sale con ese tipo de propuestas. Obviamente no pensando o no interesándole que el problema se solucione realmente. Al fin y al cabo, quien lo hace, su único interés es obtener votos. El establecimiento carcelario de Barranquilla por lo menos tiene el 110% hacinamiento. La infraestructura como tal no da para tener tanta capacidad de población reclusa, recluida en un solo sitio. Es un sitio prácticamente, como le llamamos nosotros, de confinamiento. Establecimiento que tiene una capacidad máxima de 450 internos, en este momento tiene más de 1000 internos. Estas son capacidades que están desbordando y nos está llevando a nosotros como funcionarios prácticamente a una recarga laboral impresionante, y esto es lo que está llevando también a la institución a un declive tremendo. Siendo uno de los problemas constantes el de la corrupción, creo yo que ahí va aparejado el hecho de que el sistema penitenciario nacional, entiendas el que hoy está a cargo del INPEC, sigue siendo una figura absolutamente permeable a la corruptibilidad que genera la politiquería. O sea, el hecho de que un senador al que se le asigna la posibilidad de nombrar personas libremente, tranquilamente, en todos los cargos de la administración penitenciaria, el hecho de que eso exista, simplemente eso, y que no exista su opuesto, que es una carrera penitenciaria en la que los directores sean funcionarios de carrera, estables, profesionalizados en ese saber, el hecho de que eso pase es uno de los esencialísimos elementos que agrega corrupción al sistema. Existe en Colombia una falta de política criminal. En Colombia no se está previniendo el delito. Nosotros siempre hemos sugerido al gobierno nacional de que no deben haber más cárceles, deben haber más colegios y más universidades públicas de fácil acceso a los estratos 1, 2 y 3, que son los que llenan los establecimientos carcelarios. Tenemos que pensar que el individuo debe resarcir de otra forma y no estando preso, no estando allá con un montonón de incomodidades y vulnerados unos derechos, y desafortunadamente haciendo de pronto carrera también delincuencial, porque eso es una verdad a gritos. El individuo que entra a una cárcel, pues allá, como no hay oportunidad, como no hay de verdad una resocialización, como no hay oportunidades, pues termina siendo blanco de otro tipo de conductas y de pronto hasta se agrava su situación dentro de una cárcel. Pero ¿cuáles son los principales cambios que se deben hacer y qué modelos penitenciarios se deben seguir para que el sistema carcelario mejore? Continúe con Los Guardianes. Pienso que debe haber una implementación de una política criminal, prevenir el delito, fortalecer a la sociedad y los programas del pospenado. El 40% de las personas privadas de la libertad son reincidentes. ¿Por qué? Porque van afuera y no encuentran una ayuda, ni fundaciones, ni el mismo gobierno tiene programas para el pospenado. Puede ser la primera medida. Más colegios, más universidades públicas y más hospitales. Que los alcaldes y los gobernadores asignen presupuesto para las personas privadas de la libertad que son sindicados, ¿sí? Y que no tengan que venir a las penitenciarías a adquirir nuevas costumbres y malas costumbres dentro de los establecimientos carcelarios. Y hay que fortalecer la niñez en Colombia para evitar que estos niños terminen acá. Frente a eso siempre le preguntan a uno las personas, y los estudiantes lo hacen todo el tiempo, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos frente a esos problemas? La respuesta casi siempre pues puede no ser satisfactoria, pero es la respuesta quizás adecuada. Y es: los problemas penitenciarios no se solucionan en el universo penitenciario esencialmente. Los problemas penitenciarios vienen de otros espacios. Vienen obviamente de que mientras tengamos una sociedad con
digamos, afanes de solucionar todos sus problemas sociales haciendo uso de la prisión, dificilísimamente lograríamos llegar a un buen puerto. Por eso, en otras ocasiones se ha pensado que la solución sería crear más establecimientos. Esta solución, por supuesto, es inadecuada. Allí no se llega nunca a un buen puerto. Por ese camino, lo único que se obtiene es que la población penitenciaria crezca. Los principales cambios son acabar el hacinamiento, generar cupos carcelarios, pero con ello hay que traer más personal uniformado, hay que buscar medidas de alternatividad penal. Vuelvo e insisto, la alternatividad penal tiene que ser el pilar estructural y fundamental dicho de otra forma. Todo no puede convertirse en cárcel, entonces hay que buscar una medida alternativa para que los individuos pues estén en un sitio diferente a la cárcel, o buscar en esos subrogados penales que muchos individuos puedan trabajar en el día bajo una supervisión, bajo un mecanismo muy estricto, y estar en las noches en los establecimientos carcelarios entre un montonón de pues situaciones que pueden ser paliativas a estar y aumentar ese número de internos dentro de las cárceles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar penas accesorias, estudio, enseñanza, trabajo. Un ejemplo, el delito de inasistencia alimentaria. Pienso que el gobierno debería asignarles trabajo a esas personas que no cumplen con sus funciones, y de ese salario que les van a pagar, tener que solventar a sus hijos. No venir a traerlos acá que aprendan más mañas en las universidades del crimen, que le hemos catalogado como las cárceles de Colombia. Las cárceles de Colombia en muy pocos porcentajes resocializan. Soluciones como privatizar el sistema también lo único que hacen es que se convierta en un negocio y consecuentemente crezca la población privada de libertad. Así que hay que pensar en otras alternativas, y esas alternativas hace mucho tiempo las han dicho muchas instituciones. Entre otras, creo yo que la que más brillantemente lo ha dicho aquí en Colombia es el CICR, cuando señaló que lo que tenemos que tener es, en vez de más cárceles o prisiones, lo que tenemos que tener es menos delitos. Y entiéndase ahí por menos delitos el tener menos conductas señaladas como delito en nuestros códigos penales. Creer que vamos a solucionar todos los problemas sociales con la prisión constituye un error que no lleva ni a la solución de los problemas sociales, ni lleva a que se solucionen las condiciones dentro de la privación de libertad, y por el contrario, sí genera una mayor violencia, sí genera mayor sensación de descontrol social. Fundación Cárceles al Desnudo, porque tus derechos siempre serán nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. El paso es de la justicia, el paso es del Estado, el paso es de buscar mecanismos diferentes a la cárcel, el paso es de la sociedad, que debe ser incluyente también, porque la reincidencia de los individuos, la reincidencia delincuencial, pues tiene que ver también con la falta de oportunidades y la falta de trabajo. Pues una persona que sale de la cárcel con ese antecedente pues difícilmente tiene una vinculación laboral, y eso tiene que cambiar. Lo que sí es importante recalcar es que existen experiencias valiosas. Claro, existe la experiencia de APAC en Brasil, existe la experiencia que han tomado algunos otros países, por ejemplo, de desmontar un sistema de administración penitenciaria cargado de gran corrupción, desmontarlo por otro con gran capacitación en materia de derechos humanos, pero eso se hace en unas apuestas de largo plazo que son muy complejas en nuestra sociedad tan inmediatista, que requiere, por supuesto, que mientras se va construyendo este sistema, que es el fuerte, empiece a decrecer para darle cabida al otro. Esas apuestas son de largo plazo y requieren la participación de todos. El sistema penitenciario presenta múltiples problemas, pero esos múltiples problemas no pueden ser solucionados por el sistema penitenciario mismo. Pensamos que el primer paso es que el gobierno nacional implemente políticas de tratamiento del recluso, de la niñez y de las poblaciones vulnerables.
y la sociedad también tiene que dejar de ser tan carcelera y tan vengativa, de represar el odio. Sí, hay que buscar los principios del delito. Hay muchos jóvenes que delinquen por falta de comida. Entonces hay que ver por qué estos muchachos lo hacen y nosotros ser un poco más reflexivos y darle la oportunidad a las personas que salen de la cárcel de tratar de salir adelante y de no volver a su actividad común, que es delinquir. En Colombia, lastimosamente, el gobierno nacional ha generado que delinquir se convierta en una profesión. En nombre y representación de la Fundación Movimiento Internacional Cárceles al Desnudo, hemos llegado a la conclusión que para contribuir al sistema penitenciario y carcelario del país, el Estado debe comprometerse a garantizar el respeto de los derechos de todas las personas privadas de la libertad, creando políticas orientadas a la lucha contra la corrupción por parte de las entidades encargadas de vigilar y custodiar a las personas que se encuentran en los establecimientos penitenciarios, así como de planificar y proyectar políticas respecto de programas de resocialización que garanticen el cumplimiento de los fines de la pena. Además del Estado, la Administración de Justicia debe ser parte esencial para contribuir al sistema penitenciario carcelario de todo el territorio nacional, dando estricto cumplimiento al factor objetivo de la norma penal, por cuanto del sistema penal acusatorio se ha querido mostrar y enseñar como un sistema carcelario, lo cual afecta gravemente al hacinamiento al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios de todo el país. No existe un modelo perfecto de resocialización. Las personas no se resocializan gracias a la prisión. Por el contrario, las personas, y sí conozco casos de eso, las personas que se han resocializado lo han hecho a pesar de la prisión, a pesar de que ésta existe con todas sus violaciones de derechos humanos ya más que diagnosticadas. Es imposible lograr una resocialización si no se construye el edificio teórico de manera adecuada. Y es que la resocialización tiene, para poderse lograr, unos aspectos teóricos elementales. Tiene que construirse un primer piso, que es el componente de derechos humanos, un segundo piso, que es la asistencia, y un tercer piso, que es el tratamiento penitenciario. Casi siempre que uno habla con un funcionario penitenciario, le dice, hombre, nosotros hacemos mucho en materia de resocialización. Y claro que se hace mucho. Yo conozco de eso, doy fe de las cosas que se hacen dentro del sistema en materia de tratamiento penitenciario. Lo que se hace es en este tercer piso. Se hace mucho. Claro que existen talleres, claro que existen actividades educativas, claro que existen programas para que la universidad, para que la formación técnica, para que la formación básica, digamos, para el desarrollo de alguna actividad o algún emprendimiento se desarrolle en prisión. Claro que eso existe, pero es que eso son actividades de tratamiento penitenciario. Si esto se hace sin haber hecho la parte de la asistencia y sobre todo sin haber hecho el componente de derechos humanos, difícilmente se puede construir un edificio que llegue hasta el componente último, que es la resocialización. Dentro de las cárceles como en Pedregal, como en Bucaramanga, existen comunidades terapéuticas y patios donde se hace la resocialización completa, pero porque son patios en donde no hay hacinamiento, donde hay una atención integral al recluso. Sí, entonces, si el Estado nos brindara más herramientas para resocializar los internos, se podrían hacer y disminuir el hacinamiento carcelario. Lastimosamente aquí podemos ver que en una cárcel de 5.000 reclusos hay solo 2 psicólogas, 2 trabajadores sociales y todos los médicos son del tema de empresa privada. Entonces nos vemos que muchas veces no les pagan y eso genera un retraso en todos los procesos. El verdadero proceso de resocialización tiene que ver con las oportunidades laborales y sociales de los individuos. Muchas personas que están en las cárceles, pues muchas de verdad sí han cometido todo tipo de delitos, pero hay muchas otras que uno ve a través de la experiencia que están por la necesidad, por la falta de oportunidades. Entonces aquí es donde se debe vincular el Estado, la empresa, donde socialmente se tiene que generar oportunidades para que estos individuos, pues en vez de estar delinquiendo y pensando cosas, de verdad estén produciendo. El mejor modelo resocializador que hay se llama los establecimientos carcelarios y se llama Ley 65, pero funcionando como debe ser, con toda la planta personal como debe ser y para lograr llegar a los objetivos que es la resocialización de todo el personal interno.
a comparación de unos años, dentro de los establecimientos carcelarios no se vive la violencia que se vivía en ese tiempo. Podemos decir que a pesar de que no tenemos guardia, a pesar de que no tenemos elementos, podemos mantener una cárcel como la modelo de 5.000 personas en paz y tranquilidad. Que existe violación de derechos humanos, sí, por la falta de recursos, pero esos internos conviven, tienen paz y tratan de llevar su pena o su estadía en el establecimiento carcelario de la mejor manera. Esa cultura ha cambiado porque ya no existe la violencia dentro de las cárceles, ya no existe el armamento, ya no existe el conflicto interno del país como si existía en varios años. Hemos visto que han salido programas muy buenos como en la cárcel modelo, que hay grupos de teatro, que hay las iglesias, la vinculación de programas del SENA, hemos visto internos graduados. Entonces, a pesar de que hay cosas, una crisis carcelaria, nosotros no vemos muertos todos los días dentro de las cárceles como se veían, no vemos asesinatos a sangre fría, no se ven mujeres violadas cuando vienen a visitar como se veía del 2002 para atrás. Entonces esto nos ha generado un control y un cambio en la mentalidad del recluso. Sí, ya no viene, deja sus problemas en la calle y aquí viene a pagar su condena, a tratar de estar bien, y nosotros como guardianos hemos profesionalizado más, tanto académicamente como en nuestra labor. Nosotros tenemos, por ejemplo, las colonias agrícolas que se tienen que seguir implementando y aumentando. Y debería haber una colonia agrícola en cada parte del país donde hayan internos. Las colonias agrícolas, que son la oportunidad de trabajo para los internos, una oportunidad económica, una oportunidad de hacer que el individuo se sienta útil y que gane. La Picota, por ejemplo, hace unos años tenía una empresa, se vinculó una empresa que producía bicicletas y generaba trabajo a los internos y obviamente ganancias a un empresario. Esos modelos se tienen que seguir dando. El IMPEC tiene programas de cultura, el IMPEC con sus internos tiene también escuelas, tiene talleres. Esos pequeños emprendimientos que ha hecho el Estado a través del IMPEC, pues se tienen que masificar para que el interno tenga, y además hay que decirlo, ¿no? Los internos que son individuos de todo tipo, hay unos que tienen unos perfiles muy altos, médicos, trabajos especializados, carpinteros, y todo ese potencial hay que desarrollarlo dentro de los individuos para que pues se dé una verdadera resocialización y un cambio en la población interna. En las cárceles, primero, no se tiene que permitir la corrupción de absolutamente nadie y más del funcionario, ¿sí? Eso es algo que de verdad nosotros tenemos que atacar desde nuestras filas, desde los sindicatos, las cárceles no pueden seguir siendo escuelas del crimen y los funcionarios no podemos seguir, porque pues hay que aceptar que eso es una cosa que salta a la vista, hay corrupción, pero no de todos los funcionarios, eso también hay que decirlo claramente. Somos 15.000 funcionarios, todos no estamos dedicados a hacer todo tipo de cosas en las cárceles. Aquí hay un montonón de gente buena, de gente honesta y de gente trabajadora que estamos dispuestos a que, como es lema del gobierno, el que la hace la pague. Aquí no vamos a defender a nadie y vamos a cerrar nuestras filas porque no vamos a seguir permitiendo actos de corrupción. Lo que primero que hay que decirle a la sociedad es que dentro de las cárceles no existe gaula, no existe SIJIN, no existe la policía ni el ejército. La mayoría de denuncias de corrupción los hemos generado nosotros, los guardianes, los que vivimos día a día aquí dentro de los establecimientos carcelarios. La población reclusa en Colombia es muy variada. Entonces vemos muchos altos capos de la mafia, muchos jefes de Bacrim que en estos muros no pierden su poder y vulneran a muchos funcionarios de la guardia para vivir mejor. Pensamos que si no existiera hacinamiento, que si no existiera la demanda por comodidad, esa corrupción no se vería. Y lo vimos en casos como la cárcel de Valledupar, la cárcel de Cómbita, en los pasillos de alta seguridad, donde esos internos tenían lo mínimo y no había hacinamiento y no había tanto problema de que estén corrompiendo la guardia, de que estén corrompiendo los funcionarios.
Pensamos también que si se mejoraran los salarios y se mejoraran las condiciones laborales en temas pensionales, un guardián analizaría mejor las cosas para poder incluirse en el monopolio y la corrupción. En el IMPEC siempre hemos dicho que los buenos somos más porque no se presentan las novedades que se presentan hace tiempo. Hay muchas manzanas podridas, pero pues la hemos tratado nosotros mismos de erradicar, solicitándole a la Oficina de Control Único Disciplinario y a la Procuraduría que haga las investigaciones que tiene que hacer. Es evidente la crisis del sistema carcelario en nuestro país y el Estado colombiano debe asumir la responsabilidad para poder replantear la política criminal penitenciaria y enfocarla al respeto de los derechos humanos de todos los actores del sistema penitenciario. Soy Esmeralda Echeverry, los invito a visitar las redes sociales y la página web de la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo. Si tiene una historia que contar, no olvide enviarla al correo que aparece en pantalla. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia que les llegará al alma. Hasta pronto.